Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Virginia Spinelli y estamos transmitiendo desde la ciudad de Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires, de Argentina. En esta ocasión, continuando con el estudio del libro Misterios develados de Guy Ballard. Este y todo el material de apoyo tú también lo puedes conseguir a través de libros, de ebooks, de láminas y de videos. Este texto relata las vivencias de Guy Ballard con el maestro Saint-Germain. Dice Rubén Cedeño: el éxito de este libro está comprobado en su gozosa aceptación por todas las miles de personas que lo han leído durante tantos años. Esperamos que aquel que lo tome por primera vez sienta, reciba y sea bendecido por esa magnificente radiación que esta obra tiene cargada desde los planos de luz internos. Que así sea. Y dice el mismísimo Guy Ballard que aquellos que acepten la verdad aquí descrita y transcrita encontrarán una nueva y poderosa fuerza penetrando en sus vidas. Yo soy aceptando y expandiendo. El capítulo de hoy tiene que ver con el segundo en el libro y se titula El desierto del Sahara. Dice Guy Ballard, ¿leemos juntos? En lugar de salir de tu cuerpo, como en tu reciente experiencia, hoy usaremos la conciencia proyectada, dijo el maestro, colocándome el pulgar de su mano derecha entre mis dos ojos y el resto de sus dedos descansando sobre mi cabeza. Sentí una poderosa corriente eléctrica que pasó por todo mi cuerpo. Es una invitación a través de la descripción para que de alguna manera, me parece a mí, nosotros podamos ponernos en esos mismos zapatos de Guy Ballard y también alcanzar a través de nuestro estado de conciencia esta experiencia a través de esta explicación. Y nos está ya pronunciando, ¿sí? Tematizando de que vamos a usar la conciencia proyectada. Sigue el maestro Saint-Germain diciendo, y si quieres, relata también conmigo. Yo deseo que fijes tu mente y recuerdes con frecuencia como punto de contemplación el hecho de que las leyes que yo te expliqué y que te enseñé a usar son para formar en ti una condición de maestría consciente sobre todas las fuerzas y cosas de esta tierra. Esto significa que no importa lo que estés experimentando, tú en todo instante estarás consciente y en completo dominio de tu mente y tu cuerpo, capacitado para usar tu libre albedrío en todo momento. De alguna manera, creo que el maestro Saint-Germain le está diciendo a Guy Ballard, y vuelvo a decir, bajémonos a nuestro experimento, ¿sí? Como si nosotros también fuéramos los invitados a participar, de que todo lo anterior, ¿sí? Tiene que ver con una enseñanza que se supone, vamos a decir, tiene que llevar a la maestría. Esto quiere decir que todo lo que el maestro hasta entonces le explicó a Guy Ballard, da por supuesto que ya lo puso en práctica, por lo tanto que lo entendió y que lo usó en su vida, ¿sí? Por otro lado,
Él dice que no importa lo que esté pasando en este momento. Pensemos en nuestra propia historia. Yo creo que a veces, si nos tuviéramos que poner en la imaginación, estar en una escena, así como en una película, en una telenovela, de ser la actriz, el actor principal, tendría que ser todo perfecto, ¿verdad? Cuando acá el maestro Saint Germain está diciendo que no importa lo que en este momento se esté experimentando, no importa lo que estás pasando. El maestro lo llama, el maestro nos llama a hacer algo más grande, ¿sí? A dejar de lado toda nuestra esencia del ego, a dejar de lado toda nuestra personalidad, a dejar de lado lo cotidiano para vivir por algo que trascienda. Y a la vez está dejando en claro el libre albedrío, ¿sí? Es decir, que él hace esta invitación, explica qué es lo que se va a hacer, pero a la vez está remarcando, ¿sí?, que el participante va a estar en un consciente y completo dominio de su mente y de su cuerpo. Y sigue diciendo textualmente: en este estado de conciencia proyectada estarás completamente consciente y tendrás la plena maestría de todas tus facultades a cada momento. En esta instrucción no hay absolutamente ningún tipo de trance o condición hipnótica, ya que tanto en el trance como en la hipnosis, la voluntad consciente del individuo que lo está experimentando no está funcionando, lo que constituye la actividad más peligrosa y desastrosa que se pueda permitir que ocurra en la propia mente y cuerpo. Es muy profundo y a la vez muy importante y muy a tener en cuenta lo que dice el maestro. No por nada él explica y tiene la paciencia de poner con otras palabras, de tocar distintos tópicos, para que no demos por supuesto y que no saltemos nada, ¿sí? Entonces, lo que antes decíamos de esta condición de libre albedrío, donde las facultades las sigue manteniendo uno mismo, es decir, Guy Ballard, o poniéndonos nosotros, como decíamos, en su lugar, no tiene nada que ver con salir entonces de la conciencia, a lo que hace un igual, como diciendo un trance o condición hipnótica, donde el individuo ya no tenga entonces la voluntad. Y declara fehacientemente que esto es un peligro, que es un desastre. Lo dice el maestro Saint Germain. Para que tengamos algo de interpretación, ¿sí?, desde nuestra mente, pensemos en nuestra historia, que seguramente con algo se dio, el haber pensado algo, en haber tenido esa conciencia proyectada de algo que queremos, que está el libre albedrío, que está la voluntad, que está la mente en funcionamiento, que está nuestro cuerpo en funcionamiento y que luego lo hicimos. ¿Sí? A mí se me vino a la cabeza mientras preparaba esta actividad, y lo pongo de ejemplo, un caso de pensar en vacaciones y luego estar en ese lugar donde se quería, ¿sí? Piensa tú, pero recalco este valor de algo ya experimentado, no es porque nos lo dice el maestro, ¿sí? Para también volcarnos a hacer esta experiencia con esta nueva confianza y saber que si alguna vez
con algo lo hicimos, podemos proyectarnos entonces a algo nuevo. Dice entonces el maestro Saint Germain, no hay dominio ni maestría consciente en el trance y en las prácticas hipnóticas, y son lo más destructivo y peligroso para el crecimiento del alma del que consiente semejantes prácticas. Te ruego comprender plenamente que el dominio consciente, la maestría y el uso de las fuerzas de esta tierra deben estar en todo momento bajo la dirección de tu ser divino interior, a través de la cooperación perfecta y la obediencia de todas tus facultades exteriores, tanto en la mente como en el cuerpo, a esa dirección interior. Y pensemos volcando a la experiencia que antes decíamos de haber vivido, que yo ponía el ejemplo entonces de unas vacaciones realizadas, de algo que soñamos, que vimos, la plena facultad nuestra, ¿sí? No es que alguien nos llevó, que nos ató, que nos encadenó a una situación. Es algo que nosotros queríamos y es esa fuerza interior la que nos movilizó, ¿verdad? Fue la cooperación propia a realizar ese designio de algo que queríamos o quizás de algo que nos hayan invitado. Pero al tener plenamente el dominio, sabemos lo que significa, ¿sí? Distinto es entonces el caso que plantea el maestro Saint Germain concretamente de la hipnosis. Puse como ejemplo, y ahora algo explico, a modo de ilustración, que justamente ayer vi en un capítulo de Monk, es un detective que es muy inteligente, y en la temporada 7, el capítulo 8, por si lo quieres buscar, se presenta una situación donde él, viendo a una persona que él percibía que estaba muy feliz y superada, le cuenta que hizo tratamiento de hipnosis. Entonces él, para no ser menos, llamó a esa persona y cayó entonces en estas redes. ¿Qué es lo que le sucedió? Llegó a un estado de conciencia de un niño de 7 años, cuando él es una persona adulta de mediana edad. El mismo capítulo bosqueja cómo se nota que él está fuera de su conciencia cuando se mete a analizar un caso real para solucionar un crimen y tiene actitudes justamente de niñitos, ¿sí? En esta preocupación, el mismo capítulo hace aparecer, que yo creo que en la realidad debe ser así, quién es su médico, ¿sí? Quién es su psiquiatra, y explica a sus compañeros de trabajo que a él le vienen un montón de casos que él tiene que solucionar de personas que han caído en estas redes de hipnosis. Vuelvo a decir, es a modo de ejemplo, coincidentemente que estaba preparando esta actividad, siguiendo de vez en cuando esta serie, justo me encontré con este capítulo que me lo hizo ver, ¿sí? Quizás el maestro Saint Germain también nos advierte, ¿verdad? Porque cuántas personas hay que quieren un bien, lo hacen por buena voluntad, sin saber que se están haciendo justamente un daño a sí mismas. Y dice el maestro que la razón por la cual el maestro eleva la conciencia del discípulo momentáneamente es mostrarle cómo puede lograr esto mismo él solo, por su propio esfuerzo, consciente y voluntariamente. ¿Sí? Volviendo al caso de la hipnosis, yo creo, es una opinión personal,
que quizás quienes caen en eso es buscando una solución mágica y justamente decayendo su voluntad, dándole el poder a algo externo, a una persona quizás externa, ¿sí? Acá el maestro nos invita a ser primeros. Es decir, yo te muestro este camino, obviamente con un objetivo, con algo importante, para que vos misma luego lo hagas a través de tu propia conciencia, siguiendo la guía, la intuición de tu ser interno, ¿verdad? Y dice, no existe maestría sin esto, y aquellos que son conocidos con el título de maestros ascendidos, jamás obligan actividad alguna sin respetar la prerrogativa divina del libre albedrío individual. ¿Por qué también nos subraya esto el maestro? Porque poniendo los ojos al costado de la realidad tenemos que interpretar, ¿sí?, que hay personas que lo contrario hacen, es decir, que obligan a otros, ¿sí?, a caminos que los van a llevar a finales inciertos y quizás incluso no felices y mucho más alejando más allá de la conciencia, de la mente y del propio cuerpo, alejándose quizás del principio que los motivó a llegar a eso. ¿Sí? Entonces, volviendo y analizando más, a ver qué piensas tú. Yo creo que el maestro esto también nos lo dice como una alerta para que tengamos el semáforo puesto adelante y discernir si aquel que creo que es un maestro realmente es un maestro. Por más que me diga que es un maestro ascendido, con el nombre que sea, si me obliga a algo, no es un maestro ascendido, me lo está diciendo el maestro Saint Germain. Si me obliga a hacer algo que no quiere, pintándolo como se quiera, no está respetando mi libre albedrío, cuando el mismo Dios respeta el libre albedrío de todo el universo. ¿Sí? Entonces es una advertencia mundial, mágica, imprescindible a tener en cuenta. No existe maestría sin esto, y aquellos que son conocidos con el título de maestros ascendidos jamás obligan a actividad alguna sin respetar la prerrogativa divina del libre albedrío individual. Bosquejando y quizás para poner también un tono de risa, puse a un personaje de quien fue Olmedo, un actor argentino, que justamente hacía un sketch llamado Mano Santa, Mano Chanta, algunos le decían, donde justamente personifica a una entidad que, tiene su propio juicio y beneficio para hacer creer, ¿sí?, que tiene la sabiduría y la experticia para realizar ciertas cuestiones, ciertos rituales, ¿verdad? Pero más allá de lo gracioso, en la vida pasa, ¿sí? No quita que alguna vez una persona pueda llamar a nuestra puerta. Entonces tenemos que estar en guardia de esto, porque justamente va a tocar allí donde nos mueve. Es decir, si se entera que estamos buscando algo, va a apretar por ese lado. Si sabe que somos orgullosos, nos va a engalanar por ese lado, ¿sí? Si sabe quizás que pertenecemos a alguna religión, quizás justo antes de que lleguemos ponga un cuadrito, una estatuilla de la religión, va a querer engatusar. Hay
personas que con buena voluntad llegan a personas y caen en situaciones engañosas, ¿sí? Por eso entonces el maestro Saint-Germain lo relata, ¿sí? Y progresa diciendo: a un estudiante se le puede dar la experiencia de la proyección si un maestro ascendido elige expandir la conciencia del estudiante temporalmente, de manera que él experimente cosas que están sucediendo en 2 o más lugares al mismo tiempo. En semejante condición, las facultades del estudiante están completamente bajo el control y dirección de su propio libre albedrío. En todo momento, él se encuentra plenamente consciente y activo tanto en el lugar donde su cuerpo pueda estar, como en el lugar al cual el maestro desee dirigir su atención para darle la instrucción. Para ir entendiendo, ¿sí?, un poco, volvamos al ejemplo del haber pensado en algún lugar de vacaciones y luego haber ido a ese lugar. Pensemos ahora a dónde estamos, en la habitación donde nos encontramos, en ese lugar que alguna vez pensamos viajar y que lo hicimos. Seguramente se te vendrán imágenes, ¿sí?, experiencias de aquella oportunidad. La conciencia proyectada, sigue entonces explicando el maestro Saint-Germain, aumenta la frecuencia vibratoria de la estructura atómica, tanto en la mente como en el cuerpo del estudiante. Esto se hace por medio de la radiación del maestro y es una actividad de la luz que aumenta la acción vibratoria hasta llegar a la nota tonal que el maestro fija para la experiencia. En la rata vibratoria superior, uno usa sus facultades de visión y oído, exactamente como en la vida corriente. Solamente que éstas son expandidas para abarcar la próxima octava por encima de la humana. Para hacer una experiencia en este instante, te invito a observar el lugar donde te encuentras. Observa lo que hay a tu alrededor. Puse como ejemplo una imagen de un living muy luminoso, donde hay una biblioteca, donde hay sillones cómodos, donde hay algunas plantas, flores, y a la vez desde la ventana se ve también un bello jardín. Cierra tus ojos y retrotrae entonces a tu mente, a tu imaginación, eso que viste. Si yo te hago alguna pregunta, seguramente me podrás contestar. Siguiendo el ejemplo de esta habitación, imaginemos que nos acercamos a la ventana y que desde allí vemos todo el jardín. O mejor aún, bajemos al jardín y observemos. Podemos hacer foco a una planta, a una flor, podemos ir haciendo foco por partes y luego foco al conjunto. Si yo te nombro las primeras plantas con flores que se ven adelante nuestro, tú me responderás. Quizás con exquisitez también y detalle me dirás los colores que tienen, ¿sí? Pero piensa, en tu estado de conciencia también tienes en un segundo plano todo el jardín, ¿verdad? Es decir, estamos haciendo foco a una planta, a una flor, pero a la vez comprendemos que esa flor, esa planta,
está en un conjunto. Esa es nuestra conciencia. Podemos magnificarla aumentando esa visión. Es decir, no solo pensando, focalizando, observando, oliendo, sino agrandando. Dice el maestro Saint-Germain, si uno puede estar consciente de los sonidos que se producen en el cuarto en que está el cuerpo físico y al mismo tiempo darse cuenta de los que ocurren 2 o 3 habitaciones más allá por el mismo proceso exactamente, en una expansión mayor de esta facultad se es capaz de oír en un lugar aún más distante. Para hacer esto hay que aumentar la frecuencia vibratoria hasta llegar a esa zona más lejana. Es decir, que nos está demostrando que el plan a esta conciencia proyectada es algo que en realidad nosotros experimentamos. Pensemos si alguna vez estuvimos, por ejemplo, mirando un deporte por televisión y a la vez escuchando música. Cuando tú contemples esta divina actividad interior, dice el maestro Saint-Germain, podrás ver cuán perfecta y completamente los sentidos exteriores se funden con los sentidos internos y lo que antes era 2 se convierte en 1. La proyección es viviente y real, como cuando el cuerpo físico está pasando por una experiencia, ya que es la acción del Dios interior con el cual el Maestro Ascendido es uno, el Supremo. Es decir, que nos está explicando cómo nuestra conciencia, estando en 2 lados, a la vez también se unifica a través justamente de nuestra atención, de nuestra voluntad, de nuestro deseo. Y podemos guiarnos y podemos contar con una guía, ¿sí? Dice Guy Ballard, entonces Saint-Germain y yo nos convertimos en observadores y al mismo tiempo en actores dentro de una escena muy antigua. Yo estaba consciente de estar experimentando, pensando y sintiendo toda la acción. Toda la operación era tan natural y normal como el respirar, y la única sensación extraña era la de sentir un mayor dominio y libertad. Qué grandioso, ¿verdad? O sea, Guy Ballard nos está diciendo que lo que el maestro ya le venía, y yo sinteticé texto, ¿verdad? Porque si era por mí quería compartir todo, pero lo que el maestro en detalle le explicó, él mismo justamente eso experimentó. Pero que fuera de pensar en el libre albedrío, lo contrario, él experimentó más libertad. Me encantó. Los dos, continúa, nos quedamos muy quietos por unos momentos, mientras revivía los archivos etéricos y luego comenzó mi instrucción. Esa quietud, pienso, es como sentarnos en una sala del cine y empezar a ver toda la película. O sea, uno está consciente y está con los sentidos en lo que ve y muchas veces como si justamente es el protagonista, pero a la vez desde su lugar quieto. Y dice el maestro Saint-Germain, este es el desierto de Sahara, cuando era una tierra fértil con un clima subtropical. Me encantó. Por un lado, quiero rescatar algo que yo pensé. ¿Cuántas veces decimos que somos positivos, le ponemos calificativos? Y por ejemplo,
Habiendo atravesado una apariencia, por ejemplo, de enfermedad, cuando estamos con salud empezamos. Ay, sí, porque no sabes lo que me pasó. Ahora ya estoy bien y fui al médico o estuve con esto y con lo otro. Pero bla, 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 bla y sacamos el rollo. O habiendo pasado una apariencia de falta económica. Ay, mira, te tengo que contar, estoy recontenta, conseguí un nuevo trabajo. Pero para esto no sabés, hace unos años que vengo, que con el sueldo no llegaba para fin de mes y bla, 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 bla. El maestro Saint Germain es contundente. Cualquiera de nosotros, donde te dicen, este es el desierto de Sahara, uno se queda con el desierto. Pero el maestro ya de una proyectó a lo que él quería, ubicado en su conciencia, desterrando apariencia. Saint Germain cuenta que este lugar era un esplendor en su momento y le demuestra a Guy Ballard. Y Guy Ballard mismo observa, ¿sí?, la belleza de ese lugar, todo resplandeciente, todo colorido, todo moderno, la gente feliz por las calles. En un momento cuenta que es invitado a un edificio donde uno hace como guía y se da cuenta que era un empleado, y también él observa y describe en el libro cómo los empleados estaban vestidos con las mejores telas, muy guapos todos, por la interpretación, muy lindos, pero aparte los colores acordes al lugar. No solo lo mejor, sino esta armonía en toda la generalidad. Y esta persona entonces que se les acercó, los acompañó, les explicó, lo lleva a otro lugar y le presenta al rey. Y Guy Ballard ve, y el rey es el mismísimo maestro Saint Germain. Explica el maestro Saint Germain: lo exterior no es sino el instrumento del ser divino y solo debe permitírsele hacer aquello para lo cual ha sido creado. Naturalmente, el gran ser interior puede actuar sin amarras y, por supuesto, la perfección y la actividad de aquella época era de logros magnificentes. Es decir, el maestro Saint Germain le está demostrando una era de oro donde hoy es otra cosa. Y yo te invito a pensar a partir de este momento, cuando hablemos del desierto de Sahara, en esta imagen o la que a ti te venga esplendorosa, ¿verdad? Donde hubo perfección. ¿Por qué crees tú que el maestro Saint Germain le muestra como retrocediendo una película esto a Guy Ballard? ¿Por qué crees? Yo creo, es mi percepción, que es demostrarle el plan divino justamente de perfección y que puede ser resurgido. Que lo que alguna vez fue, hoy puede volver a ser. Y dice, en vuestra amada América, en años no remotamente futuros, vendrá un similar reconocimiento del verdadero ser interior, que será expresado por su gente con gran altura. América es una tierra de luz, y su luz resaltará brillante, como el sol de mediodía entre las naciones de la tierra.
Gracias, Padre, porque así ya es. El maestro Saint Germain le está demostrando a Guy Ballard que el nuevo desierto de Sahara es la mismísima América. El continente americano es el llamado para resplandecer en luz, para desarrollar la nueva edad de oro. Y te pregunto, ¿cómo te imaginas tú ese lugar en este hoy? ¿Cómo te imaginas a ese desierto de Sahara en esta nueva tierra, en América? ¿Cómo te imaginas ese resplandeciente verdor y color de la naturaleza, los aromas, una arquitectura impecable, moderna, luminosa, que se une al contexto? ¿Cómo te imaginas a las personas en su belleza y en su actuar mismo? ¿Cómo te imaginas las interrelaciones humanas? Y eso llevado a todos los aspectos. ¿Cómo te imaginas a América siendo el nuevo desierto de Sahara? América tiene un destino de gran importancia para las otras naciones de la Tierra, y aquellos que la han vigilado durante los siglos aún la observan. Por virtud de esta protección y amor, ella cumplirá su destino. América, nosotros, la hueste ascendida de luz, te amamos y te protegemos. América, nosotros te amamos. Gracias, Maestro Saint Germain. Gracias, Padre. América entonces está a la vista de los seres de luz. Depende de nosotros que tenemos esta información para dejar ser, para abrir este telón, para abrir estas puertas, empezando por nosotros en lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre. Muchas gracias de todo corazón y hasta la próxima actividad.